Placer, un privilegio otra vez estar con ustedes, predicando su palabra. Vamos a bajar esto, me están instruyendo, perfecto. Vamos, hermanos, a leer un capítulo de la Biblia que se encuentra en la primera epístola a Timoteo, por favor. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4. Lo vamos a leer completo, aunque nos vamos a enfocar solamente en los versículos 11 al 13. Pero para que tengamos una idea general del capítulo, vamos a leer el capítulo completo y el hermano Carlos Pérez está allá atrás con Biblias. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano en este momento y le podemos facilitar una Biblia. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por la lectura de tu palabra, gracias Señor por este capítulo que encontramos en la Biblia, que nos enseña la gran responsabilidad que tienen los líderes de nuestras iglesias, y especialmente en nuestra iglesia, de velar para que se mantenga la sana doctrina. Oh Señor, que nosotros como iglesia, todos nosotros, aparte de los pastores, todos estemos unidos a favor de la verdad, a favor del evangelio, a favor de la predicación de tu verdad, y que con nuestras vidas y nuestras voces podamos reflejar ese compromiso que podamos tener con el evangelio, que nuestras vidas sean consistentes con lo que predicamos y con lo que enseñamos a otras personas, que seamos una iglesia consistente con el evangelio y que el mundo nos conozca como una iglesia que reverencia tu palabra y ama tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta epístola, hermanos, la carta que hoy llamamos la epístola a Timoteo, se encuentra entre las tres cartas pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento. Estas cartas fueron llamadas pastorales porque trataban de los pastores y de cómo los pastores deben guiar y dirigir
a la iglesia. Dios había levantado, Jesucristo había entrenado apóstoles, lo había discipulado, le había enseñado cómo ellos debían empezar o empezar a trabajar con la iglesia primitiva. Pero sabemos que los apóstoles murieron, los apóstoles envejecieron y todos murieron. Y los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, empezaron a entrenar jóvenes y hombres que iban a continuar la obra, iban a continuar a enseñar y a predicar la palabra, iban a seguir levantando iglesias, iban a seguir predicando la verdad. Y esta epístola es un ejemplo de esa necesidad de pastores, de líderes espirituales que tenemos en el día de hoy, y hasta el día lo necesitamos, de pastores. Y esta epístola fue dirigida a Timoteo, un joven que se entrenó con el apóstol Pablo, fue entrenado con él, fue a los viajes misioneros con él, pero ahora está pastoreando, ahora está dirigiendo una iglesia. Y él, siendo joven, probablemente muchas personas lo criticaban y decían, pero que tú eres muy joven para estar pastoreando, tú no deberías todavía estar pastoreando. Y él necesitaba ánimo, necesitaba aliento. Y el apóstol Pablo tomó y escribió con el Espíritu Santo esta epístola con dos propósitos importantes. En primer lugar, le quería recordar a Timoteo de que él tenía la autoridad apostólica para pastorear esa iglesia. Timoteo no era un quien sea, era alguien que Pablo mismo, el apóstol Pablo, había entrenado para dirigir esa iglesia. Y también el segundo propósito que tenía el apóstol Pablo para escribir esta carta es para que la iglesia también sepa cómo debía comportarse y tratar a su pastor. Entonces tenemos dos propósitos importantes, uno dirigido a Timoteo y otro dirigido a la iglesia. Vayan por favor conmigo y lean los versículos del capítulo 3, versículos 14 y 15. Y aquí vemos resumido el propósito de esta carta. 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Escribe el apóstol Pablo: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces ahí claramente vemos el propósito del apóstol Pablo de que Timoteo sepa cómo debía guiar a la iglesia, qué le debería enseñar, cómo debería pastorear la iglesia, mientras Pablo dirigía su camino a visitar a donde estaba Timoteo pastoreando. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos saber cuáles son las responsabilidades de nuestros pastores y cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de esta iglesia, la epístola de Timoteo es una carta fundamental y muy razonable a estudiar para que nosotros recordemos y conozcamos qué Dios quiere de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia, cuál es la voluntad de Dios para nuestros pastores, qué Dios espera de nuestros líderes espirituales, y qué espera de nosotros también como miembros de esta iglesia. Según este capítulo, hermanos, iba a surgir una situación, y ya realmente estaba surgiendo. Iban a venir falsas enseñanzas a la iglesia. No todo iba a ser color de rosa, y realmente la vida del apóstol Pablo nos muestra que para nada fue fácil. Siempre hubo enemigos de la verdad, siempre han surgido falsos maestros. Y en este capítulo lo enseña no solamente que iban a surgir falsos maestros desde afuera, o que iban a haber gobernantes, o que iban a haber reyes que iban a matar cristianos. No. Pablo en este capítulo nos muestra y nos revela que desde la misma iglesia, desde la misma congregación, iban a surgir falsos maestros. Personas que habían dicho que eran cristianas, personas que habían dicho que sí, yo creo en la Biblia, iban a empezar a inventar cosas extrañas, cosas que contradecían la palabra de Dios. Entonces, en el día de esta noche, mi hermano, lo que queremos presentar de este capítulo
¿qué Dios espera de los líderes espirituales ante la presente apostasía? ¿Qué es el rol de los líderes espirituales, de los pastores de esta iglesia ante la presente apostasía? Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Vamos a volver a leer el versículo 1, por favor. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En este versículo, hermano, nos dice claramente que iban a surgir falsos maestros, personas que habiendo profesado que ellos creen en la verdad, sí, estamos de acuerdo con el Evangelio, sí estamos de acuerdo con el apóstol Pablo, etcétera, ahora se estaban alejando de la verdad, estaban apostatando o rechazando la verdad que ellos profesaban haber creído. Entonces, en este capítulo vemos cómo el liderazgo debía responder ante esto. Y lo que vamos a hacer, hermano, vamos a estudiar los versículos del 11 al 13. Y de aquí vamos a enfocarnos para ver más o menos generalmente qué nos enseña este capítulo del rol del liderazgo ante la apostasía presente. Vuelvo a leer los versículos del 11 al 13. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En primer lugar, hermanos, la primera instrucción que le dio a Timoteo el apóstol Pablo era que debía mandar y enseñar la verdad. Y eso lo vemos claramente en el versículo 11. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Y esto, ¿qué es lo que está hablando aquí de esto? ¿Qué se refería a eso el apóstol Pablo? Bueno, esto, para la redundancia, se refería a todo lo que había dicho anteriormente. Del versículo 1 hasta el versículo 5, Pablo abunda en lo que él le llama la apostasía, o ese grupo de personas que habiendo dicho creo en la Biblia, creo en el Evangelio, ahora estaban alejándose. Ahora estaban diciendo, no, yo no creo eso, mentira, eso yo no creo en el Evangelio. Gente que habían dicho que creían en la verdad, ahora estaban alejando y estaban rechazando el Evangelio. Estaban escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice la Biblia. Dice la Biblia, y vuelvo a leer el versículo 1, la primera parte, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esa frase, los postreros tiempos de este capítulo, se refiere al período entre la primera venida de Cristo, que ocurrió hace 2000 años, y la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo va a ocurrir. O sea, ese periodo entre la primera y la segunda venida, que estamos nosotros incluidos, eso es lo que la Biblia habla como los postreros tiempos. Yo quiero que veamos eso, dos ejemplos para que vean eso. Vayan por favor conmigo al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, versículo 17. El apóstol Pedro, predicando en el día de Pentecostés, noten cómo él empieza su sermón. Hechos 2, versículo 17. Dice el apóstol Pedro: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro, ¿a qué tiempo se refería? Bueno, se refería en el momento que estaba hablando, cuando Dios derramó su Espíritu Santo. Por lo tanto, los postreros o los últimos días incluye desde que Cristo vino hasta cuando Él regrese. Quiere decir que estamos viviendo en los últimos días. Vean otro ejemplo en el libro de Hebreos capítulo 1. No tienen que ir allá, pero lo voy a leer. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Escribe el autor a los Hebreos
Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, hermanos, vemos claramente en la Biblia, en el contexto bíblico, que hay una frase que utiliza para hablar de este tiempo que estamos viviendo, y es los postreros días. Estamos viviendo, hermanos, ahora en los postreros días. Y la apostasía que Pablo estaba hablando aquí en 1 Timoteo, él da un ejemplo de lo que iban a enseñar las personas. 1 Timoteo capítulo 4, volviendo a 1 Timoteo capítulo 4, dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y eso lo hemos visto en algunas religiones que hasta el día de hoy existen. Hay religiones que prohíben casarse, le rinden espiritualidad al celibato. Dicen que tú vas a ser más espiritual si no te casas. Pero eso realmente no es bíblico porque Dios creó el matrimonio. Dios los creó. Y también Dios creó alimentos. Y no hay por qué rendir culto o espiritualidad a yo no dejar de comer algunas cosas porque yo voy a ser más espiritual que tú si yo no como esto. No. Pablo dice que esas son doctrinas de demonios. No nada más ni que errores doctrinales, no. Pablo dice que esas son doctrinas de demonios que empezaron porque las personas que estaban entre ellos rechazaron la verdad, apostataron de la fe. Entonces, hermano, vamos a ver empezar el primer punto. ¿Qué es lo que debe hacer Timoteo? ¿Y qué es lo que debe hacer cada líder espiritual de nuestra iglesia? Él debe mandar y enseñar la verdad. Miren por favor 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo 4, versículo 6. Pablo escribe aquí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo tenía que enseñar y mandar la verdad. Enseñar y mandar la verdad. No podía suavizarla, no podía agregarle ni quitarle la verdad. Debía continuar fielmente enseñando la verdad. Mira, hermanos, nosotros debemos, gracias a Dios, que estamos en una iglesia donde se predica continuamente la sana doctrina. Continuamente. Pero la falsa doctrina a cada rato quiere entrar en medio nuestro. Quizá no lo percibimos, pero a cada rato quiere entrar. Y entra de muchas formas, de muchas formas. Cuando nosotros escuchamos de personas que profesan fe en el Señor y no viven conforme al Evangelio, y nosotros nos preguntamos, venga, pero ¿son cristianos esa gente? Y hay gente que profesan fe, pero su vida para nada refleja el Evangelio. ¿Sabe qué están enseñando con su vida? Que la vida cristiana se puede vivir como te da la gana. Es una falsa doctrina, hermano. Y muchas formas sutiles escuchamos doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Y el predicador, los pastores de nuestra iglesia deben velar que la doctrina falsa no permee a nuestra iglesia y corrompa la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Noten el ejemplo del apóstol Pablo en el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo sufrió por la verdad. Él sufrió por la verdad. Estuvo dispuesto a ser apedreado por la verdad. Y él fue fiel y predicó fielmente la palabra de Dios. Nosotros muchas veces y todavía como que no nos acostumbramos a cuando los pastores nos dan mandatos a nosotros. Preferimos como que nos den consejos. Tú deberías, considera, piensa si tú puedes hacer esto. Pero bíblicamente
los pastores deben darnos mandato de la verdad, por el bien de la iglesia de Cristo, por el bien de la iglesia. Obviamente, los pastores no tienen ninguna autoridad de inventar mandatos para nosotros. Ellos tienen la palabra de Dios. Ellos tienen qué es lo que van a mandar, la verdad que van a mandar a nosotros. Pero cuando la iglesia de Cristo surge algún pecado en medio nuestro, y la iglesia quizás nos cegamos a algún pecado, o estamos tolerando algún pecado, y la mayoría de nosotros quizás Satanás nos ha cegado a alguna persona entre nosotros que está en pecado, y como pasó en la iglesia de Corinto, nos cegamos y lo aceptamos, decimos no es normal ese pecado. Es una falsa doctrina que puede surgir en medio de la iglesia, y los pastores deben mandar a la iglesia acerca de la verdad. Ellos tienen ese mandato de velar y de mandar y enseñar la verdad. Cuando nosotros estamos en consejería bíblica con nuestros pastores, y ellos nos están enseñando qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que tenemos que hacer en cuanto a cualquier aspecto de nuestra vida, sea económico, sea del matrimonio, sea de crianza de los hijos, sea en el trabajo, lo que sea que en el principio nos están enseñando. Puede que sintamos, pero vea acá, ¿por qué el pastor me está mandando a mí? ¿Qué derecho tiene él de mandarme a mí a hacer cosas en mi vida? Si es con la Biblia, él tiene derecho de mandarte lo que sea. Porque si nosotros nos comprometemos con la verdad ya. Tenemos compromiso con la verdad. Y nosotros debemos obedecer a Dios cuando Él utiliza a nuestros pastores para mandarnos o enseñarnos la verdad de Cristo. Y mira, hermanos, nosotros cuando mostremos compromiso con la verdad del Evangelio, cuando vivamos vidas que sean ejemplares para la gloria de Dios, vidas que reflejan el Evangelio, solo así como iglesia podemos luchar contra la falsa doctrina. Solo así podemos hacerlo. Los pastores pueden predicar y predicar y predicar de este púlpito, pueden hacer conferencias y toda la conferencia del mundo, pero si la iglesia de Cristo no está viviendo conforme al Evangelio, si nuestra iglesia aquí no estamos viviendo conforme al Evangelio, nada más los pastores están siendo ejemplos ya, y nosotros estamos viviendo nuestra vida como queramos, no vamos a luchar contra la falsa doctrina así. La falsa doctrina va a entrar sin problema, porque la vamos a permitir. Debemos enseñar y también debemos vivir la verdad. Ambas cosas, debemos ser consistentes con el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, Timoteo debía mandar y enseñar la verdad. En segundo lugar, Timoteo debía preservar el respeto de su iglesia. Vayan por favor y lean otra vez el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 4. Dice el apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como dije en la introducción, Timoteo era joven relativamente a otras personas. No es que tenía 15 años, él probablemente ya tenía 35, 36 años, probablemente ya tenía mi edad ya. Pero quizás había gente en la iglesia que quizás era más anciana que él, lo vea como que este muchacho de que predicando aquí. O quizás los falsos maestros lo estaban menospreciando a él por su edad. Y Pablo le escribe, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno menosprecie tu juventud. Y luego en la segunda parte de este versículo le dice a Timoteo cómo va a hacer eso, cómo lo va a lograr. No le dice Pablo a Timoteo que proclame que él es un representante de Pablo. No le dice que recuerde poner una placa que diga representante apostólico de Pablo aquí. No. Ni mandó a la gente a decirme, dígame pastor o dígame doctor de teología. No dijo eso. El apóstol Pablo le dice que como él va a preservar el respeto de la iglesia, es siendo un ejemplo de la iglesia, de los creyentes. Siendo un ejemplo de los creyentes. Yo escuché de un pastor
que estaba aconsejando a, a un hombre. Y este hombre se estaba quejando porque él le decía a su pastor que continuamente tenía que decir a su esposa que era la cabeza del hogar. A cada rato tenía que decírselo. Y el pastor le dijo, bueno, si tú repetidamente tienes que decir a tu esposa que tú eres la cabeza del hogar, es porque tú no eres la cabeza del hogar. Tú no eres la cabeza del hogar. Si tienes que repetirlo, es porque tú no eres la cabeza del hogar. Tú no has sido un ejemplo a seguir. Y así mismo, hermanos, vemos en Timoteo la exhortación de ser ejemplo de los creyentes. Los líderes espirituales de nuestra iglesia deben ser ejemplos de los creyentes. Y noten en qué área deben ser ejemplos los líderes espirituales. Dicen en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo quiero leer unos versículos del capítulo 3, por favor. Si me pueden ir conmigo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Note que dice aquí el apóstol Pablo de los requisitos de un dirigente de la iglesia, un pastor, un obispo. Dice la Biblia en versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y noten el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tenía que ser un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar. Y cuando las personas podrían menospreciar a Timoteo por su edad, lo que le debía brillar en la cara era su ejemplo, el ejemplo que él era de piedad, el ejemplo de los creyentes. Nuestros pastores, demos gracias al Señor que tenemos pastores ejemplares, que podemos imitar, pastores que aman la palabra, que aman las almas, se interesan en la palabra de Dios, nos predican la palabra y podemos nosotros imitar a nuestros pastores. Y nosotros, hermanos, si vamos como iglesia a luchar contra la falsa doctrina, tenemos que ser también, junto con los pastores, creyentes ejemplares. Creyentes ejemplares. No es suficiente que nuestros pastores sean ejemplos. Porque noten que el versículo 12 que leímos, que eso de ser ejemplo de los creyentes, no dice que sea un pastor ejemplar. Dice ejemplo de los creyentes. Por lo tanto, debemos ser creyentes ejemplares. Creyentes que otros nos vean y nos puedan imitar. Y solo así, hermanos, podemos nosotros luchar como iglesia contra la falsa doctrina o contra la apostasía que existe en este tiempo. Finalmente, hermanos, el último punto está en el versículo 13 del capítulo 4. Versículo 13. Dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En tercer lugar, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que tenga un ministerio bíblico balanceado. No solamente que tenga que preserve el respeto de su iglesia, y no solamente que enseñe y mande la verdad, sino que finalmente debía mantener un ministerio balanceado de la palabra de Dios. Noten que él le exhorta a enfocarse, a ocuparse en tres actividades: en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La primera actividad que debía ocupar a Timoteo era la lectura.
La lectura aquí se refiere a la lectura bíblica de la Biblia. Quizás no entendamos mucho esto, pero en el tiempo que Pablo escribió este libro, no había muchas copias de la Biblia disponibles. No era como el día de hoy, que hoy podemos leer la Biblia cuando queramos. La podemos leer en el celular. La podemos escuchar en el celular. La Biblia está muy disponible. Y obviamente eso es una acción de gracias por la tecnología, que hoy podemos tener acceso a la palabra de Dios sin problema. En el tiempo que Pablo escribe esto, no había mucha disponibilidad. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura pública de la Biblia. Lee la Biblia a las personas. Lee la Biblia a tu iglesia porque necesitan oír la Biblia. No la están escuchando en la semana. Ellos tienen una copia de la Biblia. Y necesitan escuchar la lectura bíblica. Y de la misma manera, hermano, nosotros, yo entiendo que nosotros debemos también enfatizar más la lectura bíblica de la Biblia. La lectura bíblica. O sea, nosotros debemos vernos continuamente en medio de nosotros leyendo la Biblia. Ven, déjame leerte la Biblia. Vamos a leer este libro juntos de la Biblia. Vamos a leer Juan, vamos a leer Lucas, vamos a leer Marcos juntos. Ven, simplemente leer la Biblia. Leer la Biblia. La Biblia en sí misma, no hay que tener comentarios, es simplemente leer y gozar de lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. La segunda actividad, hermanos, que vemos en este versículo era la exhortación. Y eso sencillamente significa, hermanos, a la explicación de la Biblia. O sea, de exhortar a los hermanos en base a la palabra de Dios. Timoteo debía enfocarse en exhortar a su iglesia en la verdad del Evangelio continuamente. Y otra vez, hermanos, todo eso es en vista de falsa doctrina. O sea, veamos esto a la luz de este capítulo de falsas enseñanzas que estaban surgiendo en medio de la iglesia. Y estas actividades iban a ayudar a luchar contra la falsa enseñanza. Y nosotros, hermanos, también debemos ocuparnos en exhortarnos unos a otros también. Y en tercer lugar, la tercera actividad era la enseñanza. Y eso es la enseñanza formal de la Biblia. Como muchos de nuestros pastores se ocupan de predicar la Biblia. Es una enseñanza formal de la Biblia. Lo que escuchamos en nuestros púlpitos son enseñanzas formales. Tenemos, gracias, tenemos un seminario bíblico aquí en nuestra iglesia, donde hay enseñanza formal de la Biblia. Eso Timoteo debía también ocuparse. Por lo tanto, hermanos, como conclusión, ¿cuál es el llamado de este capítulo? Aunque el capítulo y el libro fue dirigido a Timoteo, que era un pastor, todos nosotros tenemos un llamado a comprometernos con la verdad del Evangelio. Como dije anteriormente, no es suficiente que nuestros pastores estén comprometidos con la verdad. Es necesario que cada miembro de esta iglesia también se comprometa con la verdad del Evangelio. Se comprometa con no solamente enseñar, sino también vivir la verdad del Evangelio. Porque así, hermanos, vamos a luchar contra la falsa doctrina. Solamente así los falsos maestros, las falsas enseñanzas no van a poder derrumbar nuestra iglesia. Y solo así, hermanos, vamos a poder ganar a los inconversos, a los incrédulos. Solo así vamos a poder predicar la palabra a las personas y ellos van a ver, oye, tu iglesia es una iglesia consistente, es una iglesia que vive lo que predica. Ustedes de verdad creen lo que predican porque lo viven. No solamente algo que ustedes están vendiendo, pero no están de acuerdo, sino que ustedes ya se han entregado al Evangelio. Y ustedes lo que enseñan y predican, ustedes también lo creen y lo viven. Solo así, hermanos, vamos a ser una iglesia efectiva en la obra del Señor. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este capítulo que tiene ricas enseñanzas para nosotros de cómo nosotros podemos ser una iglesia efectiva, tener pastores efectivos y que nosotros como iglesia, como congregación, podamos luchar contra el error, contra la mentira
y podamos predicar el Evangelio a este mundo perdido, Señor, que está rumbo al infierno. Ayúdanos, Señor, como iglesia a despertar, a comprometernos con la verdad y que podamos ser ejemplo de los creyentes y que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga, hermano.